El año 1920 en México estuvo marcado por una serie de eventos que determinaron un punto de inflexión en la historia del país. El 23 de abril, los obregonistas proclamaron el Plan Agua Prieta, cuyo fin era derrocar el gobierno carrancista. Dicho pronunciamiento se dio desde Agua Prieta, Sonora, fue emitido en apoyo a Álvaro Obregón por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Casi un mes después, el 21 de mayo, en pleno proceso de transición política, Venustiano Carranza, el presidente en funciones, fue asesinado en Tlaxcala-Tongo, Puebla. Su muerte representó el fin de la Revolución Mexicana. Dicho suceso dejó incertidumbre sobre quién tomaría las riendas de una nación en medio de la posrevolución y las secuelas de años de conflictos armados. Obregón emergió como una figura clave. Su experiencia como líder militar le otorgó reconocimiento entre las fuerzas armadas y políticas del país. La toma de Ciudad Juárez fue una victoria decisiva para fortalecer su posición como líder militar, así legitimando su presencia en la escena política. Finalmente, el 30 de noviembre, fue proclamado presidente provisional de México, asumiendo totalmente la presidencia. El 1 de diciembre de 1920, con la tarea monumental de estabilizar un país marcado por conflictos. La victoria de Obregón fue gracias a que alentó la conformación de organizaciones obreras con la Confederación Nacional de Trabajadores y la Nación Católica del Trabajo, además de firmar un pacto con la Región Obrera de México, alianzas que lo denotaron de una base social para asumir y ejercer su mandato en los años por venir. En el año 1921 se vio caracterizado principalmente por la creación de la Secretaría de Educación Pública, o sea, la SEP. El 3 de octubre, siendo así el primer titular José Vasconcelos, la institución representó un esfuerzo por transformar el sistema educativo mexicano y promover la educación laica, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos. Bajo la dirección de Vasconcelos, la SEP implementó una serie de reformas educativas que incluyeran la construcción de nuevas escuelas, la formación de maestros, la formación en educación rural y el fomento de las artes y culturas. Paralelamente a la construcción de la SEP, la celebración del centenario de la consumación de la independencia fue bastante exitosa, ya que el gobierno mexicano aprovechó la ocasión para promover la unidad nacional y destacar los logros y la identidad de México como una nación independiente. Por otra parte, el muralismo surgió como una idea para impulsar la cultura a través de la educación, así como rescatar y reivindicar las raíces indígenas y campesinas del país. José Vasconcelos desarrolló el primer programa cultural del Estado después de la Revolución. Los artistas más representativos de dicho movimiento fueron José Orozco, Diego Rivera y David Alfaro. Básicamente, el muralismo buscó construir una identidad nacional para aglutinar a los diferentes sectores de la sociedad mexicana. Para el año 1922, México continuó su proceso de reconstrucción bajo el mandato de Álvaro Obregón, enfrentando diversos desafíos, especialmente en el sector de la salud. Las condiciones de pobreza y desigualdad en el país representaban limitaciones significativas para la atención médica, ya que muchas comunidades carecían de acceso a servicios de salud básicos y enfrentaban dificultades para obtener atención médica adecuada. Ante esta situación, el gobierno mexicano comenzó a implementar políticas de salud pública para abordar algunos de estos desafíos. Se establecieron programas de vacunación para prevenir enfermedades infecciosas como la viruela, el sarampión, que representaban grandes amenazas para la salud pública en este momento. Estos programas se centraron en llegar a comunidades rurales y marginadas, donde la incidencia de enfermedades era más alta y el acceso a la atención médica era limitado.
Además, se promovieron medidas de higiene básicas para mejorar las condiciones de vida de la población y prevenir la propagación de enfermedades. Se llevaron a cabo campañas de concientización sobre la importancia del lavado de manos, el acceso a agua potable y la eliminación adecuada de desechos, con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua y mejorar la salud pública en general. A pesar de los desafíos y limitaciones, el gobierno mexicano demostró su compromiso con la mejora de las condiciones de salud de la población y la promoción del bienestar general. Estas iniciativas sentaron las bases de un futuros alcances en el sistema de salud mexicano y reflejaron el esfuerzo del país por abordar las necesidades de salud de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. En el año 1923, México fue testigo de una serie de sucesos importantes que dejaron una marca significativa en la historia del país, comenzando por el asesinato de Francisco Villa, que fue el 20 de julio de 1923. Nuestro líder revolucionario, Francisco Villa, fue asesinado en la ciudad de Hidalgo del Parral, en Chihuahua. Villa, conocido por su papel en la Revolución Mexicana, fue una figura polarizada que generó tanto admiración como controversia en el país. Su asesinato marcó el fin de una era en la historia de México y tuvo un impacto significativo en el desarrollo político y social del país. Después tenemos a la firma del Tratado de Bucareli. El 13 de agosto de 1923 se firmó el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México. Este tratado abordó una serie de cuestiones diplomáticas, económicas y territoriales entre ambos países. Una de las disposiciones más destacadas del tratado fue la garantía de los derechos de propiedad sin límites a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses en México. Además, estableció una comisión mixta para resolver disputas fronterizas y económicas entre los dos países. También tenemos la abolición del artículo 27 de la Constitución mexicana. El Tratado de Bucareli también incluyó disposiciones relacionadas con la modificación del artículo 27. Este artículo establecía la soberanía económica y la propiedad de la nación sobre el suelo, subsuelo y litorales, así como la capacidad de imponer modalidades a la propiedad privada y a las bases para la expropiación. Su abolición marcó un cambio significativo en la política económica de México y generó controversia en el país. Por último, tenemos el ascenso de Plutarco Elías Calles. Durante este año, Plutarco Elías Calles se convirtió en secretario de Gobernación, consolidando su figura pública y preparándose para su eventual candidatura a la presidencia. Calles, quien jugaría un papel importante en la política mexicana en los años siguientes, fue una figura controvertida que dejó una marca indeleble en la historia del país. Estos sucesos marcaron un periodo de transformación y cambio en México, con sus repercusiones significativas en la política, la economía y las relaciones internacionales del país. A comienzos de 1924, México vivió un momento crucial con